Y Estados Unidos ha visto cómo el Departamento de Seguridad Nacional ha utilizado esta asombrosa cantidad de dinero para derrochar en lujosos aviones privados. Para el secretario, con todo incluido, dormitorios y bares, en almacenes industriales sobrevalorados y finalmente inútiles para detener personas que ahora se están vendiendo con enormes pérdidas para los contribuyentes. Donald Trump se quedó frío. Y es que los republicanos acaban de perder el control de hasta sus propias audiencias en el Congreso de los Estados Unidos. Jim Jordan y James Comer organizaron lo que querían que fuera un show de audiencia en el Comité Judicial y en el Comité de Supervisión de la Cámara. Querían utilizar estas audiencias para decirle al mundo que el famoso Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE fue un éxito, que ICE y Patrulla Fronteriza son un éxito, que todo está bien y que los demócratas son los que tienen el problema. Pues bueno, el congresista demócrata Jamie Raskin tomó esas audiencias y las convirtió exactamente en todo lo contrario, en una acusación formal en contra de DOGE, en una acusación y exposición formal de ICE y Patrulla Fronteriza. Convirtió estas audiencias, amigos, en un registro de todo lo que esta administración ha hecho con el dinero de los contribuyentes. Y bueno, pues Jim Jordan y James Comer, una vez más, sin tener respuestas, sin tener la manera de controlar lo que pasa en sus propias audiencias. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse al canal si es que aún no lo están. Tampoco te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Pues bueno, señores, arranquemos por Raskin. Lo que hizo en la audiencia sobre DOGE, sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue un espectáculo. Es exactamente el tipo de cosas que creo que los demócratas necesitan hacer más. Ir a las audiencias de los republicanos con datos concretos y convertirlas en algo completamente distinto a lo que los republicanos planearon. Pero bueno, arranquemos con esto. Son más de 2.000 millones de dólares en subvenciones que no se han entregado. ¿Dijiste 2.000 millones? 2.000 millones. Entonces, ¿qué habrían podido hacer esos 2.000 millones de dólares por las fuerzas policiales locales en todo el país? Se usarían para contratar oficiales. Se usarían para capacitar a los oficiales. Se usarían para apoyar programas de bienestar para los oficiales. Se usarían para apoyar Así es, señores, lo que Jamie Raskin acaba de exponer es algo que nadie en esta administración quería que se dijera en voz alta, en una audiencia del Congreso y más aún una audiencia republicana. ¿Cuántos miles de millones de dólares en subvenciones destinadas a cosas como la aplicación de la ley local fueron básicamente robados por DOGE y nunca devueltos? Y el número es escalofriante. Ahora, lo importante es cómo lo hizo, porque no apareció con opiniones, no son teorías, preguntas específicas sobre números específicos, algo que, bueno, como pudieron ver el testigo, no podía refutar, porque son los propios datos del gobierno. Y bueno, pues eso es exactamente lo que hace que este tipo de interrogatorios sea tan devastador. Pero bueno, les voy a mostrar el clip completo para que entiendan el contexto de cómo se formuló la pregunta, ¿ok? Así que veamos. Gracias, señor presidente. Señora Pierce, recuerdo cuando comenzamos este periodo del Congreso y Elon Musk y Doug eliminaron alrededor de 500 millones de dólares en subvenciones que iban a grupos de asistencia a víctimas, grupos de lucha contra el crimen y departamentos de policía locales. Nadie pudo explicar exactamente por qué el empleado específico de DOGE hizo eso, pero eliminaron cerca de $500 millones en subvenciones destinadas a ayudar a las familias de las víctimas y a tratar de detener el crimen. ¿Puede comentar qué sucedió allí? ¿Cuáles eran esas subvenciones? ¿Por qué sucedió eso y qué tipo de efecto tiene cuando el dinero que hemos asignado desde el Congreso para este propósito y las subvenciones o el programa son eliminados? ¿Qué efecto tiene eso? Claro.
En realidad fueron 820 millones en subvenciones del Departamento de Justicia que cancelaron, de los cuales 500 millones ya habían sido otorgados. Eso significa que las organizaciones que estaban recibiendo esas subvenciones ya habían comenzado a contratar personal, alquilar espacios. Las comunidades que iban a recibir esas subvenciones para la seguridad pública ya habían empezado a depender de ese dinero que iba a llegar y todo eso fue eliminado. Recientemente he estado trabajando con el Victim Rights Law Center, que es una organización sin fines de lucro increíble en Massachusetts. Hasta ahora han perdido a 3 abogados debido a la manera en que el Departamento de Justicia está manejando estas subvenciones para la seguridad pública. Eso significa que las víctimas, cientos de víctimas de agresión sexual y violación, ya no tienen abogados porque esa financiación para la seguridad pública ha desaparecido. Y no solo el apoyo a víctimas, también grupos anticrimen y la policía perdieron millones en subvenciones que se cancelaron, Claro, según recuerdo. sí. Entonces, las subvenciones de la Oficina de Programas de Justicia del año fiscal 2025 han sido restablecidas y distribuidas. Entonces estábamos hablando antes sobre las subvenciones canceladas, ¿verdad? Hay otro problema con las subvenciones del Departamento de Justicia y es que han reducido significativamente la cantidad de subvenciones que se otorgan en todo Estados Unidos, no solo para organizaciones, sino también para los departamentos de policía. Y las subvenciones del Departamento de Justicia para el año fiscal 2025, que pasan por la Oficina de Programas de Justicia, no se han otorgado completamente. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? No lo sé. El Departamento de Justicia no ha explicado por qué ha sucedido esto. Esto es algo sin precedentes que ha causado interrupciones en todo nuestro país y el Departamento de Justicia no le está diciendo a nadie por qué han estado retrasando esto. Son más de 2.000 millones de dólares en subvenciones que no se han entregado. ¿2.000 millones, dijiste? 2.000. Entonces, ¿qué habrían podido hacer esos 2.000 millones de dólares por las fuerzas policiales locales en todo el país? Se usaría para contratar oficiales, se usaría para capacitar a los oficiales, se usaría para apoyar programas de bienestar para los oficiales, se usaría para proporcionar recursos a las fuerzas del orden, como cámaras corporales y otras cosas que necesitan desesperadamente. Así debe ser, señores, convertir las audiencias republicanas, punto por punto, en una acusación. ¿Cuánto dinero desapareció? ¿Qué programas fueron cortados? ¿Qué consecuencias reales tuvieron para las personas reales en el país? Pues bueno, Jamie Raskin continuó. Escuchemos. Nuestro sistema es complejo porque es un sistema federal, así que tenemos el gobierno nacional, el Departamento de Justicia, políticas federales y luego tenemos políticas estatales y locales. Y ahí describes esta tensión, esta hostilidad que está generando problemas. ¿Puedes hablar sobre cómo normalmente cooperan las jurisdicciones con el gobierno federal de diferentes maneras? ¿Y cómo funciona mejor? Claro. Bueno, hablando específicamente sobre la aplicación de las leyes de inmigración, como mencioné durante mi testimonio, todas y cada una de las jurisdicciones de las fuerzas del orden en Estados Unidos cooperan con la aplicación de las leyes de inmigración. Cada vez que alguien es fichado, esa información se envía al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE, y luego las jurisdicciones deben decidir cuántos más de sus recursos locales van a prestar a ICE y a la aplicación de las leyes de inmigración para ayudar a ICE a hacer su trabajo. Bien. ¿Podría ayudarnos a entender los diferentes recursos que están disponibles para el gobierno federal y luego para las fuerzas policiales locales? Claro. Como mencioné durante mi testimonio, este Congreso ha proporcionado a ICE 113.5 mil millones para que hagan su trabajo de hacer cumplir la ley de inmigración en Estados Unidos. Y eso es más que el presupuesto operativo anual combinado de todas las jurisdicciones locales de las fuerzas del orden en Estados Unidos. Así que estamos hablando de departamentos de policía locales que cuentan con una cantidad limitada de recursos y su deber principal es la seguridad pública. Su deber principal no es la aplicación de las leyes de inmigración. Mientras tanto, tenemos una agencia federal que tiene un presupuesto mayor que el de todas las fuerzas armadas del mundo, excepto 4, y su deber principal es la aplicación civil de las leyes de inmigración. Así debe de ser, señores, punto por punto, calmaditos. No es necesario agitarnos, como lo hacen los republicanos, sin hacer el teatro. Pregunta tras pregunta,
Vas construyendo el caso pieza por pieza. Y bueno, pues esa misma audiencia la cerró de la manera más efectiva posible. Escuchemos. ¿Qué trabajo bipartidista sugiere en el Congreso para reducir la violencia de indocumentados y la criminalidad en general que afecta a todo el país? ¿Cómo podemos bajar estas tasas de violencia? Esos recursos que recibe ICE deberían destinarse a las mayores amenazas para la seguridad pública, ¿verdad? ¿No deberíamos tener una agencia federal que actúe sin control en todo Estados Unidos, tratando de cumplir una cuota para meter a la mayor cantidad posible de personas en detención y deportación? Eso no nos hace más seguros. Además, necesitamos un gobierno federal que esté dispuesto a trabajar con las jurisdicciones policiales locales. En el pasado hemos visto que ICE tenía la negociación y la comunicación como su principal motor cuando trabajaban con las jurisdicciones locales. Eso llega mucho más lejos que la intimidación que estamos viendo de esta administración. Eso solo aumenta la desconfianza que estamos viendo a nivel federal entre el gobierno federal y el estatal LAE. Pues bueno, señores, en la otra audiencia que se estaba dando fue igual de poderoso, pero en este caso sobre el tema de la inmigración, sobre el tema del Gestapo, de ICE y patrulla fronteriza. Así que, escuchen esto. Entonces, ¿por qué nuestros colegas están tan desesperados por seguir sacando este espantapájaros de las jurisdicciones santuario del armario? Bueno, tal vez tenga que ver con el hecho de que votaron para darle al Departamento de Seguridad Nacional más de $250 millones para mejorar la aplicación de las leyes migratorias. Y Estados Unidos ha visto cómo el Departamento de Seguridad Nacional ha utilizado esta asombrosa cantidad de dinero para derrochar en lujosos aviones privados. Para el secretario, con todo incluido, dormitorios y bares, en almacenes industriales sobrevalorados y finalmente inútiles para detener personas que ahora se están vendiendo con enormes pérdidas para los contribuyentes, en una ostentosa sesión de fotos a caballo y campaña publicitaria de $220 millones para una glamorosa secretaria del Departamento de Seguridad Nacional que llamó a los ciudadanos asesinados Alex Preddy y Renee buenos terroristas. Los seguidores de MAGA permiten que ICE despilfarre miles de millones de dólares para agredir o matar a ciudadanos por sus derechos de la primera y segunda enmienda. Han dejado que ICE ignore su deber de protegernos, persiguiendo a niños y padres que regresan del jardín de infancia, a víctimas tras testificar y a voluntarios de la iglesia. La actuación de ICE es totalmente indiscriminada y caótica. La aplicación de leyes migratorias también dificulta que fiscales locales y policías puedan mantener la seguridad en sus comunidades y hacer justicia a las víctimas de delitos de manera efectiva. Están deportando a víctimas de delitos, así como a testigos clave e informantes, sin ningún aviso a la policía o fiscales estatales o locales. Como resultado, las investigaciones están siendo frustradas. Los juicios penales están siendo arrojados al caos. Y las comunidades estadounidenses son menos seguras. Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara publicaron un informe titulado Absuelto por la deportación, cómo la agenda de deportaciones masivas de Trump abandona a las víctimas de delitos y permite que los perpetradores evadan la justicia, el cual les recomiendo a todos que revisen. No solo el DHS no está haciendo que nuestras comunidades sean más seguras, sino que nos está perjudicando aún más. Un estudio reciente encontró que las áreas metropolitanas más atacadas por ICE, tanto en estados rojos como azules, sufrieron la pérdida de casi 670,000 empleos, hasta un 44% de los cuales eran ocupados por ciudadanos estadounidenses. La redada migratoria es profundamente costosa para nuestras comunidades. Los ataques de la administración a las llamadas jurisdicciones santuario están perjudicando a estadounidenses de todos los ámbitos de la vida. Solo se puede mirar con asombro el hecho de que, en lugar de asumir este desastroso historial, mis colegas intentan cambiar de tema y culpan de los fracasos del Departamento de Seguridad Nacional, no a Kristi Noem y sus cómplices y sucesores disfuncionales, sino a las jurisdicciones estatales y locales que no crearon el problema. No tienen poder real para abordarlo y están protegidos constitucionalmente de ser obligados a prestar servicio
como dijo el juez Scalia, por una política de apropiación ilegal rechazada por la Corte Suprema. Un Gestapo, señores, es la descripción perfecta. Es la descripción histórica de lo que es una fuerza de seguridad cuando opera sin tener una supervisión real. No rinden cuentas, al parecer tienen poderes ilimitados de detención arbitraria, un patrón documentado de declaraciones falsas sobre casos que manejan. Y bueno, pues, actualmente, amigos, un presupuesto mayor que el de más de 150 países. Con eso se los digo todo. Y claro, Jamie Raskin señalando todo ese presupuesto y todo ese poder que no está haciendo más seguro Estados Unidos. Y que ha hecho todo lo contrario. Escuchemos esto. Gente de todos los ámbitos de la vida. Solo se puede contemplar con asombro el hecho de que, en lugar de asumir este historial desastroso, mis colegas intentan cambiar de tema y culpar de los fracasos del Departamento de Seguridad Nacional no a Kristi Noem y sus cómplices y sucesores disfuncionales, sino a las jurisdicciones estatales y locales que no crearon el problema, no tienen poder real para abordarlo y están constitucionalmente protegidas de ser obligadas a prestar servicio, como dijo el juez Scalia, por una política de apropiación ilegal aprobada por el Congreso. El DHS tiene 250,000 de empleados y un presupuesto mayor que el de 150 países en la Tierra. Cuenta con más de 80,000 agentes de la ley juramentados, más que el número de oficiales en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Washington, D.C., Las Vegas y Dallas juntos. Pero a pesar de todo eso, nuestros colegas piensan que las jurisdicciones estatales y locales deberían usar su dinero y sus fondos para hacer el trabajo del Departamento de Seguridad Nacional por ellos. Si a los colegas les importa la seguridad pública, deben limitar a ICE para que persigan criminales peligrosos, respetando los derechos de todos los ciudadanos. Deben financiar programas de seguridad recortados que daban apoyo policial local, asistencia a víctimas y combatían el narcotráfico organizado. Y deberían oponerse al sorprendente abuso del poder de indulto por parte del presidente, que ha permitido que narcotraficantes y estafadores criminales internacionales queden en libertad, privando a las víctimas y a los contribuyentes de casi $2,000 millones en restituciones no satisfechas. En el último Congreso, nos unimos para elaborar un proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza. El presidente Biden accedió a firmarlo, pero luego el candidato Trump hizo fracasar el acuerdo porque prefería tener una crisis sobre la cual hacer campaña antes que una solución real. Lamentablemente, desde entonces, nuestros colegas han continuado realizando audiencias sin lograr aprobar su ley fronteriza emblemática ni su plan para controlar las ciudades santuario. Miren, amigos, hay que detenernos un momento y solo pensar en esas palabras. El argumento de esta administración es que siempre se necesita más recurso, más poder, más personal, más tecnología para hacer un mejor trabajo. Actualmente, el presupuesto que ya tienen en el Departamento de Seguridad Nacional es mayor que el presupuesto de defensa completo de la mayoría de los países del mundo. Y aún así, teniendo todo ese poder, no pueden señalar ninguna métrica real de seguridad que se haya mejorado bajo esta administración. Porque claramente, el objetivo nunca fue la seguridad, fue el control. Esa es la realidad. Este gobierno no busca mejorar, busca controlar todo lo que suceda, a gusto y disgusto. Y bueno, para el disgusto de ellos, alguien que fue como que el talón de Aquiles por mucho tiempo para el trumpismo, señores, regresó de las sombras. Hablo del ex fiscal especial, de Jack Smith, uno que el trumpismo lleva meses amenazando con mandar a prisión si es que sigue hablando. Pues bueno, resulta que el ex fiscal tuvo que contratar abogados personales luego de que el régimen lo amenazara. Y hoy por hoy, señores, salió a dar su primera entrevista y bueno, pues quise aprovechar para mostrárselas en este momento. Así que veamos cómo empezó. Administraciones que usted dirigió. Sí. Bueno, ya sabe, fui fiscal de carrera. Trabajé en el Departamento de Justicia y en otras fiscalías durante casi 30 años.
Y no sé si sus espectadores lo saben, pero trabajé en administraciones republicanas y demócratas una y otra vez. Fui fiscal federal interino en la primera administración de Trump en Nashville, Tennessee, y esa administración me nombró para un cargo dirigiendo un tribunal de crímenes de guerra para el Departamento de Estado. Así que he investigado casos centrándome en los hechos y la ley a lo largo de mi carrera. Hicimos este caso de la misma manera, bajo los mismos estándares. Y sabe, lo que creo que es importante que sus espectadores sepan es que esos estándares no están pensados para cambiar de una administración a otra. Y en mi experiencia, hasta ahora, no lo han hecho. Así que, sabe, creo que estamos enfrentando un ataque al Estado de Derecho que es diferente en naturaleza y alcance a cualquier cosa que haya visto en mi vida. Y una de las razones por las que quería estar aquí con usted hoy, antes del 4 de julio, celebrando el nacimiento de un país que todos amamos, es para celebrar a los servidores públicos que hacen este trabajo, las personas con las que pasé mi carrera trabajando codo a codo. Me encantaba ser fiscal y parte de eso era que me encantaba estar rodeado de este tipo de personas y me enfurece verlos siendo victimizados, verlos demonizados por hacer su trabajo. Creo que es muy importante que los defendamos y les hagamos saber que hay mucha gente allá afuera que los apoya y que está con ellos. Y no se trata solo de las personas que han sido atacadas y despedidas sin motivo por hacer su trabajo. También se trata de quienes aún están hoy en el Departamento de Justicia. Hay muchos buenos fiscales de carrera que en este momento están trabajando bajo circunstancias increíblemente difíciles, y aún así intentan hacer lo correcto. Y no son personas que buscan protagonismo. No son personas que van a salir y, ya sabes, presumir de sus logros. Necesitamos reconocerlos y celebrarlos porque son parte de lo que hace grande a este país. Miren el detalle, señores. Jack Smith, el famoso fiscal especial que persiguió por un buen tiempo al régimen trumpista en general, no es una persona que normalmente utiliza ese lenguaje de una manera irresponsable. En este caso, afirmando que es el mayor ataque a la regla de la ley en la historia de los Estados Unidos. Es un fiscal con décadas de experiencia, un hombre que, más allá de Donald Trump, ha investigado crímenes de guerra en La Haya. Ha llevado muchos casos de corrupción en múltiples países. Y ahora dice que lo que está pasando en Estados Unidos es el mayor ataque a la regla de la ley en la historia del país. Luego habló de algo que, según él, da esperanza. Escuchemos. ¿Crees que todavía tenemos una definición común de integridad? Creo que sí, pero también para mí personalmente, si voy a tener esa conversación, como dije, viajo mucho y voy a lugares donde la gente no espera verme. Participo en eventos deportivos donde viajo y estoy en zonas rurales o en diferentes partes de nuestro país. Y la gente se me acerca y conversa. ¿Durante eventos deportivos? ¿Verdad? Sí, monto en bicicleta y hago cosas así. Pero voy a estos lugares y hablo con diferentes personas. La gente se me acerca y es interesante porque no esperan verme allí. Y tengo que decir que la gran mayoría de las personas realmente aprecian mi servicio y el servicio de nuestro equipo. Pero incluso cuando no es así, si entablas una conversación con las personas y estás abierto a escucharlas y no solo a decirles lo que piensas, realmente creo que la gente está de acuerdo en que la integridad es algo bueno. ¿Ellos creen que los crímenes creen en los hechos? Quiero decir, ¿te preguntan sobre los casos que has llevado y te creen? Bueno, depende de a quién te refieras, pero a menudo las personas que son más escépticas saben menos sobre los hechos. Y creo que una de las cosas que me resulta difícil en este proceso es que, ya sabes, yo soy una persona de hechos. Los hechos importan. Eso es algo muy importante para mí. Y ya sabes, cuando entras a una sala de audiencias, eso es lo único que importa, ¿verdad? Y sabes que vas a tener tu turno para presentar los hechos y luego ellos pueden presentar los suyos y hay un proceso. La forma en que nos comunicamos entre nosotros ahora mismo es muy difícil hacer eso. Es algo muy ajeno para alguien como yo que se formó como fiscal. Estás hablando en una sala de audiencias, no en las escaleras del tribunal. Y creo que eso es más difícil porque muchas de las personas creo que tienen resistencia a lo que hacemos, simplemente no están familiarizadas con los hechos. Y ya sabes, no todo el mundo quiere leer un informe de 100 y pico páginas. Lo entiendo.
pero creo que, ya sabes, esto tiene que ver con el Departamento de Justicia de aquí en adelante. Mi opinión es que de ahora en adelante, creo que no podemos apartarnos de los temas de integridad, de hacer las cosas correctamente, de los hechos y de la ley. Pero también creo que personas como yo, que de alguna manera crecimos con eso y lo sabemos, tenemos que empezar a escuchar más a quienes saben comunicar y eligen comunicar de formas más innovadoras. Porque muchas de las personas con las que me encuentro y hablo, nadie ha intentado comunicarse con ellas. Nadie ha intentado darles los hechos de una manera que realmente sea fácil para ellos de asimilar. Es algo ajeno a mi entorno judicial, pero creo que es un paso que debemos dar y del que hay que hablar. Que la gente quiere justicia, quiere responsabilidad. Y claro, ¿quién no la quiere? La cuestión es cómo, y dónde, y de qué forma va a ser. Incluso personas que no están de acuerdo con él sobre cuestiones específicas, por lo general se preocupa un poco por la ética, por los hechos, por la verdad. Y que el problema no es que la gente no quiera justicia, es que mucha gente no tiene información precisa. Y bueno, eso es exactamente por qué es que importa la información. Luego Smith fue por algo que debería de preocuparnos a todos. El Departamento de Justicia, escuchemos. Paul Weiss y otros. ¿Qué opinas del daño que están causando a nuestra democracia en un momento que describes como crítico? Sí, bueno, creo que uno de los problemas, quiero decir, hay varios niveles, ¿verdad? Uno de los problemas hoy en día, además de los juicios por represalias, es que el Departamento de Justicia no puede hacer su trabajo, ¿verdad? Si vas a La corte. Bueno, si vas a la corte y los jueces no confían en ti, no puedes hacer las cosas básicas que necesitas hacer para representar al pueblo estadounidense en la corte. Y hemos visto jueces en todo el país decir que ya no pueden confiar en los fiscales. Y eso tiene un efecto en cascada en cualquier tipo de caso. Y, sabes, no puedo contar cuántas opiniones, pero una opinión así en mi carrera habría sido sísmica. La gente no sabría qué hacer si un tribunal dijera, ya sabes, la confianza que se ha construido durante generaciones se ha perdido en días, ¿verdad? Y eso está ocurriendo todos los días. Así que, independientemente de lo que pienses políticamente, simplemente ya no son efectivos en su trabajo. Han dejado de lado la experiencia, ¿verdad? Y así tenemos una situación en la que nos hemos deshecho de personas que saben cómo proteger nuestra seguridad nacional. Y pensamos que eso de alguna manera no va a tener un efecto en nuestra seguridad nacional. ¿Sabes un ejemplo que puedo darte? Brian Driscoll. No sé si sabes quién es. Él hizo un gran video al principio para, de alguna manera, motivar a las tropas. Al menos eso parecía desde afuera. Sí, quiero decir, es un héroe popular en el FBI. Si estuvieras buscando a alguien para interpretar a un héroe, así es como se ven. ¿Verdad? Y solo para tus espectadores, este es un tipo, agente de carrera, investigador de la mafia, miembro del equipo SWAT, rescate de rehenes, sirvió en el extranjero, medalla al valor, medallas de valentía, todas esas cosas. Y un experto en contrainteligencia. Se deshicieron de él porque defendió a agentes que estaban siendo atacados injustamente. No puedes decírmelo. No puedes decirme que nuestro país está tan seguro como antes cuando personas así están siendo despedidas y echadas sin motivo. Que la presunción de regularidad ha sido destruida. ¿Qué significa esto, amigos? Bueno, podemos dar un montón de factores como jueces nombrados por presidentes de ambos partidos. Están llamando la atención sobre lo que está haciendo el Departamento de Justicia del trumpismo. Y bueno, él dice algo que es muy cierto, aunque al régimen trumpista le da igual, es una realidad que una vez que tú pierdes, ese capital de confianza se acabó. Y bueno, es la suposición básica de cuando el gobierno presenta un caso ante los tribunales, siga el proceso correcto y si no lo hace, pues bueno, la gente deja de recurrir al gobierno. Y esto, pues bueno, puede traer algo malo para después, para el futuro. ¿A qué me refiero? Que no importa el gobierno que venga de turno. La gente seguirá desconfiando del Departamento de Justicia. Y eso es una realidad. Luego Smith describe algo que le pasó a él directamente luego de renunciar. Escuchemos. ¿Sabes? Realmente no puedo comentar sobre las decisiones de otras personas. Yo diría, ¿Serviría de algo?
Bueno, creo que mi perspectiva sobre esto es que en el momento en el que estamos, que es un momento bastante grave, ¿verdad? Lo que enfrentamos, deberíamos estar apoyando a las personas que están haciendo lo correcto. Y te daré un ejemplo de mi vida. Renuncié como fiscal especial. Sé que necesito conseguir un abogado porque el presidente ha dicho que quiere encarcelarme por hacer mi trabajo. Así que contraté a los abogados de Covington y Berlín. En cuanto eso se hace público, el presidente y el Departamento de Justicia apuntan contra ese bufete de abogados. Y lo hacen porque no quieren que yo tenga asesoría legal. No quieren que nadie me represente. Y lo que sucedió después fue que ese mismo día, Nicole, los abogados del bufete me llamaron y me dijeron, Jack, no te preocupes por eso. Estamos aquí para ti. No dudaron ni un segundo. Y como sabes, eso es muy diferente a cómo se comportaron otros bufetes de abogados. Creo que deberíamos enfocarnos en cosas como esa y en diferenciar a un bufete como Covington y Berlin de otros. Eso no demostró valor para salir adelante. A dar la cara, sí. Pues bueno, lo que les comenté al inicio, tuvo que contratar abogados luego de que el régimen trompista lo haya amenazado con mandarlo a prisión y que cuando contrató a una firma de abogados, de inmediato ellos fueron tras de esa firma. Y bueno, no es una acusación abstracta, señores, es el deterioro del Estado de Derecho. Es la descripción de lo que le está pasando. Y bueno, si el régimen trompista está yendo tras la firma de abogados que representan a personas que lo investigaron legalmente, ¿qué significa eso, señores? Que el objetivo es hacer que sea imposible para cualquier abogado representar a alguien que el trompismo considere su enemigo. Así de simple, porque claro, ninguna firma quisiera ser el próximo objetivo del Departamento de Justicia. No solo Jack Smith, cualquiera. Luego habló de algo que también es muy revelador, el tema de los fiscales, escuchemos. Por mi experiencia con el Departamento de Justicia y el FBI en el gobierno, ¿es que realmente quieren que esto sea la labor de su vida, proteger la seguridad nacional del país? ¿Podrías hablar sobre el precio que han pagado las personas que han sido purgadas por motivos políticos? Sí, bueno, muchos de los agentes y fiscales con los que he trabajado y, para ser claro, no solo en la oficina del fiscal especial, sino a lo largo de mi carrera en varios cargos que he tenido en el Departamento de Justicia, esto es la culminación de lo que querían hacer. Es la razón por la que fueron a la Facultad de Derecho y es su manera de servir a nuestro país. Y hemos visto tantas veces en estos casos de represalia donde los fiscales no quisieron participar, ya sabes, fiscales en Minnesota que decían, no voy a investigar al familiar de una víctima de un tiroteo, no voy a hacer eso. Hay fiscales que no quisieron seguir adelante con procesamientos por represalia. Y esas personas renuncian a mucho, para muchos de ellos es toda su carrera. Sabes, esta no es una profesión lucrativa para un abogado en comparación con lo que podrías ganar en la práctica privada. Tienen que mantener a sus familias y algo que me da esperanza es que creo que las tradiciones en el departamento, la gente que atrae son tan fuertes que vamos a tener que rehabilitar el departamento sin duda. Pero todavía hay muchas personas allí, aún en sus puestos, que quieren hacer lo correcto, que quieren seguir los hechos y la ley y no ser parte de ninguna campaña de represalias. Y creo que para mí una de las cosas que veo cuando voy por ahí y hablo con la gente y trato de viajar mucho por el país para ver a diferentes personas y escuchar distintas perspectivas sobre esto, es que para esas personas realmente importa si saben que cuentan con apoyo. Parte de esta campaña es hacer que la gente se sienta aislada y que sientan que no tienen a nadie respaldándolos. Así que simplemente creo que es realmente importante. Quiero expresar mi apoyo. Creo que todos los demás también deberían expresar su apoyo. No es algo con significado y también es algo que importa. O sea, Ray era un... Y los fiscales no quieren involucrarse en los casos de retribución de Donald Trump. Fiscales profesionales, personas que dedican su carrera a la aplicación de la ley de manera justa, y bueno, que ahora se están alejando de los casos que el régimen trompista les pide que lleven porque saben que esos casos no tienen una base legal real, que simplemente serían ejercicios de retribución política. Y que bueno, si se niegan a llevarlos, podrías convertirte en el próximo de la lista de enemigos del trumpismo. Y miren, ya hay ejemplos que yo, por ejemplo, les puedo dar. Lo vimos con Brennan,
con la fiscal María Medetti Sloan. Recordemos que fue removida del caso de Brennan porque no quería acusar sin evidencia. Los fiscales que se retiraron de los casos de los insurreccionistas del 6 de enero porque no podían defender las posiciones que el régimen les pedían que defendieran. Y bueno, hay muchos casos, amigos. Hay toda una lista. Y bueno, pues Jack Smith fue justamente a ese tema de los insurrectos del 6 de enero. Escuchemos. La oficina otra vez algún día. ¿Qué opinas sobre los hechos que has desarrollado, que ves? Sé que no ves muchas noticias, pero ves lo suficiente como para saber que el principio básico de la reincidencia probablemente se aplica al caso electoral. Las cosas por las que presentaste cargos son muy similares a los tipos de historias que cubrimos. ¿Cuál es el costo de que alguien no sea responsabilizado por sus crímenes? Sí, o sea, si hablas de los indultos a estas personas condenadas por la violencia del 6 de enero, ¿verdad? Hay todo tipo de costos. Está el costo obvio de la reincidencia. Estas son personas que cometieron sus crímenes en nombre y en interés de Donald Trump y él les devuelve el favor, ¿no? Al indultarlos. Eso les envía un mensaje a ellos. Un mensaje que me preocupa igualmente es el mensaje que esto le envía a las fuerzas del orden. Apoyar a las fuerzas del orden no debería ser un tema político. No debería ser algo de republicanos, demócratas, rojo o azul. Y cuando veo a personas como Harry Dunn, que estuvo aquí antes, quien arriesgó su vida para proteger a otros y verlo ser difamado y vilipendiado, no lo entiendo. Eso es. Y creo que más personas que entienden los hechos reales de eso, no creo que la mayoría esté de acuerdo con eso. Es profundamente incorrecto y me preocupa porque hemos visto ese tipo de cosas y los incentivos que genera. ¿Qué opinas? Un detalle muy importante, señores, del tema de los insurrectos. Algo que se sabe, pero que no retumba lo suficiente. Los indultos a los insurrectos no solo liberaron a personas que atacaron al Capitolio, también sirvió para ver un mensaje, señores. Un mensaje muy claro. Que cualquier persona que pudiera estar considerando actuar de una manera similar, que si lo hacen en nombre de Donald Trump, no habrá consecuencias. En otras palabras. Y claro, si combinamos esto con la forma débil del Departamento de Justicia, con la persecución de los críticos del trumpismo, ¿qué es lo que están construyendo? Es exactamente el tipo de sistema donde la violencia política, en nombre de un presidente, no tiene consecuencias. Pero criticar al presidente sí lo tiene. ¿Quién lo diría? Y la pregunta final que le hace Nicole Wallace a Jack Smith, la más directa de todas. Escuchemos. No queremos ver que la gente huya del servicio público por esa posibilidad. ¿Espera usted ser acusado formalmente? Escuche, Donald Trump ha hecho un montón de declaraciones sobre mí. Él dijo que lo acusaría formalmente, sí. Te diré, Nicole, sinceramente no paso mucho tiempo pensando en las cosas que él dice sobre mí, ni en sus amenazas hacia mí. Estoy realmente enfocado en las personas con las que trabajo, en cuidarlas. Estoy realmente enfocado en cómo el Departamento de Justicia va a mejorar en el futuro, cosas así. En mi situación hice mi trabajo de la manera correcta. Tenía un equipo de estrellas, de verdad. Quiero decir, Nicole, los agentes en mi caso, si te contara todos los premios que han ganado a lo largo de, ya sabes, generaciones de administraciones, estaríamos aquí toda la noche. Eran superestrellas. Y me preocupa mucho más que esas personas puedan servir en el departamento, que puedan servir en la agencia nuevamente algún día. Que no me preocupa si me acusan, que me preocupa el país, dice Jack Smith. Hay algo, ¿no?, en la calma con la que lo dice. Algo que siempre he rescatado de este hombre es la calma con la que hace las cosas. Bueno, en su momento fue muy calmado, tanto así que no pudo aprovechar las evidencias que tuvo. Pero está describiendo cómo es que ahora ha decidido llevar su vida frente a lo que ha pasado y lo que está pasando, pero que va a seguir luchando por las reglas de la ley. Y sin importar lo que el trumpismo haga, o bueno, decida hacer en contra de sus críticos. Qué interesantes, amigos, qué interesantes realmente cómo es que poco a poco vemos caras antiguas, caras que se atrevieron a enfrentar al trumpismo, como que una señal, ¿no?, antes de las elecciones de medio término,
Una señal de que muchas cosas podríamos ver luego de noviembre. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre lo que vimos el día de hoy? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, suscribirse al canal y dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.